Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Pues bienvenidos a su clase de membresía. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar, estamos viendo nuestras creencias bíblicas esenciales. El día de hoy nos toca hablar acerca de la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Fue escrita por autores humanos bajo la guianza sobrenatural del Espíritu Santo. Es el recurso supremo de verdad para la creencia y vida cristiana. Por ser inspirada por Dios, es la verdad sin ninguna mixtura de error, ¿verdad? Vamos a ver segunda carta de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así es que, pues la palabra de Dios tiene beneficios y hacemos bien en obedecerla, porque es la palabra de Dios. Así es que, pues como cristianos, nuestra fuente de vida debe de ser la Biblia. Por eso es que no podemos, ¿verdad?, dejar a un lado la lectura bíblica. Siempre tenemos que estar leyendo porque creemos que es Dios hablando a nuestras vidas, ¿ok? Y Proverbios 35 dice que toda la palabra de Dios es limpia. O sea, no vamos a encontrar error, no va a haber alguna situación que nos lleve a hacer el mal dentro de la palabra de Dios, y Él es el escudo a los que en Él esperan. Entonces, tenemos otro beneficio, ¿verdad? Que la palabra de Dios es limpia y es escudo para los que en Él esperan. ¿En quién? En Dios. Pero pues por medio de la palabra nosotros vamos a poder recibir promesas, bendiciones, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados, vamos a ser llenos de la presencia de Dios. Así es que, pues la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es nuestra creencia bíblica esencial acerca del hombre. Y lo que nosotros creemos es que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios lo creó, ¿verdad?, para tener el carácter de Dios. El hombre es el objeto supremo de la creación. Quiere decir que Dios hizo la creación para que el ser humano pudiera disfrutar de ella. Y aunque el hombre tiene tremendo potencial para el bien, está manchado por la tendencia a desobedecer a Dios, y esta desobediencia se llama pecado, ¿ok? Entonces el pecado separa a las personas de Dios y causa muchos problemas en su vida. Cuando las personas se alejan de Dios, ¿verdad?, por causa del pecado, pues el pecado trae muchos problemas a la vida de los seres humanos, ¿ok? Pero esto no era así al principio. En el Génesis dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y creó Dios al hombre, Génesis 1:27, perdón, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Quiere decir entonces que Dios crea al hombre, pero por causa del pecado el hombre se separa. Entonces el pecado entra al ser humano y el pecado viene a manchar su relación con Dios, pero también viene a traer problemas a la vida del hombre, ¿ok? Entonces, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos los seres humanos, ¿verdad? Dice, la Biblia dice que por un hombre entra el pecado al mundo, ¿verdad? Entonces, por causa de Adán, de la desobediencia, pues entra el pecado en el mundo, y todos los hombres, ¿verdad?, toda la descendencia de Adán, todos los seres humanos venimos manchados por causa del pecado. Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Después vamos a explicar un poquito más acerca de esto, pero pues vamos a ver que el hombre pues está hecho a imagen de Dios, pero por causa del pecado, ¿verdad?, el hombre tiende a la desobediencia, y el pecado trae muchos problemas a la vida del ser humano, ¿ok? Entonces, pues esto es lo que creemos acerca del hombre. Vamos a nuestro siguiente punto, que es acerca de la salvación. La salvación es el regalo de Dios para nosotros, pero es necesario aceptarlo. No podemos compensar por nuestros pecados o por medio de las buenas obras o mejoramientos personal. Solo el confiar en que Jesucristo es la oferta de Dios para el perdón de nuestros pecados podemos ser salvos de la penalidad del pecado.
Cuando nos volvemos de una vida autocontrolada a una vida controlada por Cristo, somos salvos y la vida eterna empieza en el momento en que uno recibe a Cristo como su Salvador y Señor de vida, ¿ok? Esto es lo que nosotros creemos acerca de la salvación. La salvación es un regalo de Dios y nosotros no podemos comprarla. La salvación la podemos recibir. Dios nos las da, Dios nos la regala. El ser humano tiene la capacidad de decidir si la quiere o no la quiere, pero, ¿verdad? La salvación viene pues a reconciliarnos con el Padre. Cuando nosotros somos salvos, ¿verdad? Somos rescatados. Hay un rescate que Jesucristo hace porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que pues podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que solamente el confiar a Dios, nosotros no podemos hacer algo para ganar nuestra salvación. Es un regalo y este regalo va a cambiarnos, va a transformar nuestra vida. ¿Y cuándo podemos decir que hay una señal o hay un fruto de la salvación de nuestra vida? Cuando dejamos de ser autocontrolados. Quiere decir que yo sigo manejando mi vida, yo sigo tomando mis determinaciones, yo creo que esto está bien, yo hago esto, yo pienso que esto es lo correcto y dejamos este tipo de vida a una vida controlada por Cristo, ¿verdad? Por la palabra de Dios, y entonces nosotros vamos a tener un cambio significativo en nuestras vidas, ¿ok? ¿Y cuándo se recibe la salvación? Pues la salvación la podemos recibir cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿ok? Como les comentaba, Romanos 6:23 dice que por la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces vamos a ver una cita bíblica, Efesios 2:8, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Ves cómo dice aquí la palabra de Dios que por gracia, por el regalo que Dios nos da, es que nosotros podemos ser salvos por medio de la fe? Y esto no es por nosotros, esto es un don de Dios, esto es un regalo de Dios, y nosotros podemos aceptar este regalo. Ok, vamos a ver otra cita bíblica. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces somos salvos, ¿verdad? No por obras, no porque nos portemos bien o no porque seamos personas muy caritativas, muy dadivosas, sino es por gracia que hemos sido rescatados de la muerte y el día de hoy podemos tener acceso a la vida eterna, ¿ok? Entonces, pues, eso es lo que creemos acerca de la salvación, ¿ok? Vamos a ver acerca de la seguridad eterna. Vamos a ver qué creemos acerca de la seguridad eterna, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, se pierde la salvación, no se pierde, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues bueno, respecto de lo que Dios nos habla en su palabra, dice Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiere decir entonces que la salvación no se pierde, aunque aquí puede haber mucha controversia, pero todo tiene una explicación, ¿ok? Pero bueno, ahorita nos quedamos con que la salvación no se pierde, no es como que no esté seguro, ¿verdad? Hay personas, bueno, ¿es usted salvo? No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, tenemos que tener una seguridad, porque si nosotros estamos caminando con Cristo, estamos siendo discípulos de Cristo, estamos agradando a Dios con nuestra vida, pues lo más seguro es que la salvación y la seguridad que tenemos en Dios, pues sea la correcta, ¿ok? Entonces,
Dice aquí, porque Dios nos da vida eterna a través de Cristo Jesús, el creyente está seguro en esa salvación por la eternidad. La salvación se obtiene y mantiene por gracia y poder de Dios, ¿verdad? Entonces, pues podemos ver aquí en el verso que leíamos del Evangelio de Juan 10:29, dice el Señor Jesús, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así es que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y bueno, vamos a ver otra cita bíblica, Hebreos 10:14. Es la voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios y que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados en sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que los sacerdotes en la antigüedad ofrecían sacrificios. Muchas veces, ¿verdad? De hecho, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, cada año ofrecía sacrificios a Dios por causa de los pecados. Los sacerdotes intercedían por el pueblo y cada año se ofrecían estos sacrificios. Sin en cambio, el sacrificio perfecto lo vino a hacer el Señor Jesucristo y es un sacrificio único y para siempre. Quiere decir que no va a volver a haber otro sacrificio y el sacrificio de Cristo Jesús es más que suficiente. Ok, entonces, pues tenemos seguridad, pues claro que la tenemos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. El día de hoy somos salvos y nadie nos puede arrebatar de su mano. Ok, muy bien, pues esto fue lo que nosotros creemos acerca de la seguridad de la vida eterna y pues vamos a hablar un poquito acerca de la eternidad. ¿Okay? Dice, las personas fueron creadas para existir por siempre. Existimos separados de Dios por el pecado o unidos eternamente con Dios por su perdón y salvación. La separación eterna de Dios es el infierno y el vivir en unión eterna con Él es la vida eterna. El vivir en unión eterna con Él es la vida eterna. El cielo y el infierno son lugares reales para una existencia eterna. ¿Ok? Bueno, pues aquí les va un poquito de contexto. El ser humano fue creado para vivir eternamente. ¿Ok? Por causa del pecado, pues viene la muerte. El ser humano es separado de Dios y entonces Cristo viene para reconciliar al ser humano y que pueda vivir la vida eterna en su presencia. Okay. El Señor no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se vaya, ¿verdad?, al lugar de tormento, no quiere que nadie vaya al infierno, pero pues lo que nosotros creemos es que existen estos dos lugares de los cuales Jesús habló y uno es el cielo y el otro es el infierno, ¿ok? Podemos ver la parábola del rico y Lázaro. Dice que había, ¿verdad? Estaba el lugar de tormento, estaba el seno de Abraham y no se podía pasar de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús habla mucho del Hades, del Seol, ¿verdad? Que era un lugar donde iban a tirar basura, donde iban a tirar cadáveres, era un lugar donde quemaban constantemente, había fuego, y él decía, ¿verdad?, que es muy similar el lugar de tormento, el infierno, y entonces podemos ver un poquito acerca de esta enseñanza, ¿ok? Vamos a ver algunas citas bíblicas para que lo medite, y vamos a ver Apocalipsis 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, entonces dice aquí la palabra de Dios que cuando venga el juicio del gran trono blanco, ¿verdad?, serán abiertos los libros y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego.
¿ok? Entonces, solamente hay dos lugares donde el ser humano va a vivir la vida eterna, o cerca de Dios, en la presencia de Dios, o lejos de la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, pues podemos ver, aquí es donde Jesús, ¿verdad?, nos da el rescate para poder vivir en la presencia de Dios. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, pues podemos hablar un poquito acerca de esta eternidad. ¿Dónde queremos vivir en la eternidad? ¿Lejos de Dios, verdad? ¿En el lago de fuego, en el lugar de tormento, o queremos estar en la presencia de Dios? Bueno, pues nosotros, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra búsqueda de Dios nos va a dar sabiduría en estas áreas, ¿ok? Bueno, pues eso es lo que creemos acerca de las creencias bíblicas esenciales, ¿verdad? Creemos en el cielo, creemos en el infierno, creemos que tenemos la seguridad eterna, que somos salvos, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, creemos que la salvación es por gracia, creemos que el hombre fue deshecho imagen y semejanza de Dios, pero está manchado por el pecado. Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el que nos enseña, ¿verdad? El que nos muestra las cosas, el que redarguye nuestros corazones, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nació en carne, que fue crucificado, resucitó al tercer día, subió a la diestra del Padre y regresará como Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Dios pues es nuestro creador, ¿verdad? Dios es el creador de todo lo que vemos, es nuestro Dios, nuestro Padre. Y bueno, pues esas son nuestras creencias esenciales, ¿verdad? Bíblicas. Y bueno, pues vamos a pasar a otro tema que también es muy importante, y es nuestro estilo de vida. Vamos a hablar un poquito acerca del estilo de vida de la iglesia y lo que practica. Dice: las creencias no son nada a menos que sean transformadas en acciones. Basado en que la Biblia enseña, sostenemos las siguientes 7 prácticas. Quiere decir que nosotros tenemos una creencia, nosotros tenemos creencias bíblicas esenciales, pero si no las llevamos a cabo, si no las practicamos, pues vienen a ser nada en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, dice por ahí un verso, ¿verdad? Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Así es que, pues vamos a ver un poquito acerca de nuestro estilo de vida y lo que practicamos. Y la primera es que la Biblia es nuestra única autoridad. Segunda de Timoteo 3:16, ya la leímos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ok, ya que la palabra de Dios es la única autoridad verdadera y de la cual se puede depender, aceptamos la Biblia como nuestro manual de vivir. Nuestra primera pregunta al enfrentar una decisión es: ¿qué dice la Biblia al respecto? Ok, como una norma de vida, como algo que nos va a ayudar en nuestro diario vivir, pues antes de tomar una decisión o antes de hacer algo, debiéramos de preguntarnos: ¿qué aconseja la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de esto que estoy a punto de hacer o de esto que quiero? Y empezar a tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Practiquemos la lectura diaria y la memorización de la Biblia. La Biblia es la base para todos los que creemos, ¿ok? Tenemos que practicar la lectura bíblica, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, porque es importante que nosotros sepamos, conozcamos lo que dice la palabra de Dios, memoricemos y hagamos por obra pues los consejos, las exhortaciones, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos mande a hacer. Ok, entonces
la Biblia es nuestra máxima autoridad, ¿ok? Entonces, pues tomémoslo en cuenta y veamos ahora qué más practicamos como iglesia: la autonomía. Colosenses 1:19. Colosenses, déjenme ver dónde anda. Aquí anda. Dice, y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ok? La iglesia local tiene una autonomía. ¿Qué es eso? Que nosotros nos vamos a regir de acuerdo a las disposiciones, ¿verdad?, que la palabra de Dios, que las autoridades espirituales, pues determinen, ¿verdad? Nosotros creemos, ¿verdad?, que hay más congregaciones, que hay más iglesias, podemos trabajar con ellos, pero nuestra iglesia local siempre va a tener una autonomía. De hecho, esto también tiene que ver con la cobertura. No sé si alguna vez ha escuchado a través de la cobertura o qué es la cobertura. Pues nosotros tenemos una cobertura espiritual, ¿verdad?, que es la iglesia del Señor, la denominación, y los apóstoles de la cobertura pues nos dan la cobertura espiritual, ¿ok? Y bueno, pues nos dan una enseñanza, nos marcan los ciclos evangelísticos, los ciclos de predicaciones, pero pues la iglesia como tal, ¿verdad? Tenemos una autonomía. O sea, el pastor, los ancianos, las autoridades de la iglesia determinan cómo vamos a funcionar, qué estamos haciendo, a dónde vamos caminando, y todo esto pues tiene que estar de acuerdo a qué, pues a la palabra de Dios, al mover espiritual, a lo que Dios les hable a la vida de las autoridades y les guíe y les enseñe. Así es que pues tenemos una iglesia autónoma. Dice, Cristo, y no una persona y no un grupo o organización religiosa, es la cabeza formal de la iglesia. Aunque reconocemos el valor de asociarnos y cooperar con otros grupos cristianos, creemos que la iglesia debe de tener un gobierno teocrático regido por autoridades delegadas. ¿Ven cómo es que nuestra autonomía se basa en qué? Pues en que Cristo es la cabeza de la iglesia y las autoridades, ¿verdad?, tienen que tener en cuenta el mover de Dios para la iglesia y entonces poder caminar en una visión, poder caminar en un proyecto, poder caminar en la perfecta voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, pues, aunque reconocemos, ¿verdad?, el valor de asociarnos con otras iglesias, pues es necesario que funcionemos bajo un gobierno teocrático donde Dios es la máxima autoridad. Ok, entonces la iglesia del Señor es un organismo vivo en Cristo, no una organización, ¿sale? ¿Somos qué? Un organismo, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a ver en nuestro siguiente punto, vamos a hablar acerca del sacerdocio del creyente. Apocalipsis 1:16 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que nos hizo ¿qué? Sacerdotes y reyes para Dios. Y primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y vamos a ver un poquito acerca del sacerdocio. La Biblia nos enseña que cada creyente es llamado para el servicio cristiano, sin importar si tiene o no preparación secular. Practicamos la verdad de que cada creyente es un servidor y los motivamos a encontrar un lugar en el servicio y ministerio, servir a Dios. Cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de la oración y de la lectura bíblica. Ok, entonces, hablar de sacerdocio es hablar de gente que ministra, gente que establece la presencia de Dios y que puede estar funcionando. Todos, hombres y mujeres, hemos sido llamados a ser sacerdotes. Hemos sido llamados a ministrar la presencia de Dios y a servir. Así es que, pues tú que estás viendo esto,
pues Dios tiene un llamado para ti, Dios quiere que tú le sirvas y respondamos al llamado que Dios nos ha hecho, principalmente en nuestra casa. Tenemos que aprender a ser buenos servidores con la esposa, con el esposo, con los hijos, y esto lo vamos a ver reflejado en la iglesia, en nuestro servicio con los hermanos, ¿ok? Entonces, pues Dios los ha hecho sacerdotes, y vamos a hablar ahora de el siguiente práctica que tenemos como iglesia, y vamos a hablar de los diezmos y de las ofrendas. Levítico 27:30. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de los diezmos. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que darle a Dios, tenemos que regresarle lo que a Dios le corresponde, ¿verdad? Dice que de todo lo que hay en la tierra, de toda la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Tenemos que aprender que los diezmos son importantes para el funcionamiento de la obra del Señor, ¿ok? Dice: la iglesia del Señor practicamos el diezmar para el sustento de la obra de Dios, como Él manda. Reconocemos que el dar el 10% de nuestros ingresos es un mandato bíblico. La ofrenda es voluntaria, lo que deseo dar de corazón, ¿ok? Respecto del diezmo, pues es el 10% de nuestros bienes, de nuestras ganancias, y es algo que debemos dedicarle a Dios. Esto es algo que la Biblia habla, y yo sé que muchos entran en conflicto en esta área del diezmo, porque pues hay muchas enseñanzas, hay muchas de repente falsas, ¿cómo les diré? Hay mucho ataque, ¿verdad?, respecto del diezmo. Obviamente, pues a veces muchos siervos de Dios, no quiero generalizar, pero muchos sí, pues de repente pues dan mal testimonio respecto de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? En vez de que sirvan para la obra de Dios, pues de repente sirven para sus lujos, para sus cosas personales, y bueno, pues cada quien, ¿no? Pero lo que nosotros debemos de aprender es que independientemente de esto, pues cuando nosotros somos obedientes, Dios nos bendice. Cuando tú aprendes a diezmar y aprendes a darle a Dios, de verdad vas a ver la bendición en tu vida. Vas a ver que eso que tú estás haciendo está abriendo una ventana en tu vida tan grande de bendiciones que no vas a creerlo. De verdad, yo te invito a que tú, como dice por ahí la palabra de Dios, ¿verdad?, del Malaquías, probadme en esto, y si no verán que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos, Dios no nos va a dejar, Dios no va a, Dios no se va a quedar con nada, ¿ok? Entonces aprendamos a diezmar, aprendamos a ofrendar. La ofrenda es algo voluntario, es algo que nace de tu corazón, es algo que tú le quieres dar a Dios, ¿verdad? Como Caín y Abel, pues ellos son los representantes de las ofrendas, ¿verdad?, que le dan al Señor lo del fruto del campo, lo del fruto de los animales, y bueno, pues Dios se agradó de Abel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque le dio lo mejor, porque dio lo escogido, porque le dio lo más gordo, porque Dios lo preparó para Dios, y fue grato delante de Dios. Entonces, todo lo que tú le des a Dios, todo lo que tú puedas aportar, pues siempre va a ser algo grato delante de Dios. Así es que, pues bueno, ese es un tema un poquito controversial, pero podemos platicarlo. Yo te puedo pasar una experiencia, podemos verlo bíblicamente y pues despejar toda duda. Y si no, pues como dice la palabra, cree en la palabra de Dios. Recuerda que hemos estado viendo que es nuestro manual de vida. Dice, ¿verdad?, pruébenme en esto, y si no, abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. Muy bien. También practicamos el bautismo por inmersión. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él
en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, ¿ok? Entonces, nosotros practicamos el bautismo en agua, ¿verdad? El bautismo por inmersión. Es la manera en la que Cristo fue bautizado, y de ese bautismo nosotros también practicamos. Otra de las prácticas de la iglesia es el vivir guiados por el Espíritu Santo. Juan 15, del 1 al 5, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ok? Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Creemos que la única manera posible de vivir una vida cristiana es a través del poder de Dios en nosotros. Procuremos una vida diaria dependiente de Dios y su Espíritu para ayudarnos a hacer lo que es correcto. Vamos a ver qué dice Filipenses. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una vida guiada por el Espíritu Santo. Tener una vida que dependa de Dios a través de la guía del Espíritu en nuestras vidas. Así es que aprendamos a depender de Dios, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, y nuestra vida va a ser cambiada, va a ser transformada. ¿Ok? Y bueno, pues ya por último, compartir a otros de Cristo. Vamos a ver por qué es importante compartir a otros de Cristo. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? Entonces, estemos preparados, preparémonos. De verdad, tenemos que estar bien preparados, dice aquí, para presentar defensa de lo que hemos creído. ¿Verdad? Que cuando nos preguntan: bueno, ¿tú por qué crees en la Biblia? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en el Señor Jesucristo? ¿Por qué crees en el Espíritu Santo? ¿Por qué crees que el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios? Y entonces tú tengas una respuesta bíblica, que tú tengas un sustento a través de los versos para defender lo que tú has creído. ¿Ok? Bueno, pues dice aquí, para finalizar: es la responsabilidad de cada cristiano el compartir las buenas nuevas con aquellas personas con quienes Dios nos pone en contacto diariamente, para compartir personalmente acerca de Cristo e invitar amigos a la iglesia. ¿Ok? Entonces, pues Dios quiere utilizar nuestras vidas, quiere utilizar nuestros corazones para poder invitar a nuestros amigos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, pues aquí vamos a dejar la clase, mis amados hermanos. Como verán, no leí muchas citas bíblicas. Yo les voy a pedir, por favor, que las lean, que las mediten. La clase pasada fue muy larga porque me la pasé leyendo versos y versos, y no está mal que los leamos, pero vamos a hacer un poquito más cortos los videos, y ustedes comprométanse, por favor, a leer los versos bíblicos. Por eso es importante que usted tenga su manual. ¿Ok? Y bueno, pues no me queda más que dejarles la tarea. Ya sabe que la tarea tiene que ver con lo que estudiamos el día de hoy, con lo que repasamos. Y el primer punto es: ¿qué creemos acerca de la Biblia? Así, ¿qué creemos acerca de la Biblia? La segunda pregunta es: ¿qué es la salvación? ¿Y cómo sé que soy salvo?
O sea, primero que me digan qué es la salvación y después cuál es su seguridad de que usted es salvo. ¿Ok? Y la tercera, escribe 3 prácticas de la iglesia. Son las últimas que acabamos de ver, lo que practicamos como iglesia. Pues escríbeme 3 de las 7 o 8 creo que leímos. Déjenme ver cuántas son. 7. 7 prácticas, nada más escríbeme 3 prácticas que tenemos como iglesia. Y bueno, pues eso es todo, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, pues pueden mandármelo a mi chat personal y podemos platicar. ¿Sale? De todos modos, pues estamos en contacto y cualquier cosa, pues estoy para servirles. Dios me los bendiga mucho. Y bueno, pues que tengan una excelente día, tarde, noche. No sé a qué horas puedan ver este video, pero pues lo que sí sé es que mi deseo y mi anhelo es que podamos seguir aprendiendo. Dios me los bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima.